Hola a todos y gracias por acompañarnos. Estamos en el programa Conceptos Básicos de la Sabiduría de la Kabbalah con el Rab Dr. Mijael Lachman. Hola a todos. Shalom, shalom. Aquí en nuestro programa tomamos un concepto cada vez desde la tremenda sabiduría de la Kabbalah y tratamos de explicarlo de la forma más simple para el beneficio de una persona que comienza a interesarse en recibir la sabiduría de la Kabbalah. Y así que le toque en lo profundo del corazón. El tema del que vamos a hablar hoy en el día es el temor. Antes de comenzar, quiero compartir con usted. Yo sé que en las fuentes hay mucho escrito sobre el temor de Dios. Cuando yo escucho ese concepto del temor de Dios, tengo ese sentimiento de algo muy grande. Por un lado, hay en esto un aspecto, digamos, de miedo, y por otro, algún tipo de emoción de algo tan grande. ¿Cómo se siente usted en relación a este concepto del temor de Dios? Primero que nada, es difícil transmitir lo que la persona siente en ese concepto. Es algo muy interno y no es solamente miedo. Temor, miedo, es algo mucho más que eso. No tengo que decir, ¿entiendes? Es un concepto muy interno. Usted dijo que no es solamente o no es simplemente miedo. Entonces, el nivel de palabras, yo sé que el sentido de la palabra miedo o temor está relacionado con miedo, pero no es simplemente miedo. Entonces, comencemos a abrir. ¿El temor es un tipo de miedo? Puede ser, sí. Si es así, ¿qué tipo de miedo exactamente? Es el miedo que tengo. Digamos, no es que yo siento miedo como en este mundo, donde la persona tiene miedo de todo tipo de cosas, sino más bien el temor es una sensación interna de que no estoy siguiendo la voluntad del superior. Eso es en realidad, ¿Cuál es el deseo del superior? que hay una fuerza superior, única y singular, que domina todo y que nos ordena. Nos arregla todos los momentos de nuestra existencia y necesitamos conocerlo, sentirlo, acercarnos a él, y lo que descubriremos cuando comencemos a conocerlo, lo que vamos a recibir en nuestra emoción a eso, se le llama temor. Usted dijo al comienzo de sus palabras que el temor es cuando no voy según la voluntad o el deseo del superior. Sí, ¿Qué sentimiento es ese? es un sentimiento interno. Cuando la persona entra a un tipo de emoción, de unas vibraciones internas, que por lo visto, lamentablemente, no encajo exactamente con lo que la fuerza superior llamada Boré, Elohim, Dios, todo tipo de nombres, lo que este poder, esta fuerza, espera de mí algo, un comportamiento, una emoción, una actitud, y yo no exactamente le respondo. ¿Es como que yo no estoy respondiendo a las expectativas que Dios tiene de mí? Sí, Entonces, ¿el hombre tema como si decepcionara a Dios? sí, Eso se escucha como una relación muy íntima. sí, por supuesto, muy interna. Incluso ni siquiera hay palabras para esto. Ya veo que incluso usted desde el primer momento de nuestro programa es como si no encontrara las palabras. Usted me dijo que si es algo interno, ¿qué es lo que la persona siente que lo lleva al temor interno? Que yo no pueda cumplir las expectativas del Creador,
que no podré hacer lo que Él espera de mí. Es como si no decepcionara a Dios. Sí, ¡Wow! Eso se escucha como algo muy elevado. pero eso es así. Las relaciones entre la persona y el Creador están basadas en el temor. ¿Qué caracteriza una relación basada en el temor? Que la persona busca constantemente de qué forma puede acercarse a Dios y cómo no decepcionarlo, cómo cumplir su deseo y estar lo más cercano posible a Él. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuáles son sus expectativas de mí? El Creador, así lo solemos llamar. Él espera de nosotros que entendamos su intención por el hecho de crearnos y que llevemos a cabo nuestra parte. ¿Eso es algo general o se expresa en cada momento? Es una expresión de cada momento. Es como si yo, Oren, pudiera entender lo que el Creador quiere de mí. Y entonces, después de entender lo que quiere de mí realmente, ¿ahora tengo en mí ese temor de poder decepcionarlo? Sí, ¿Cómo puedo descubrir qué es lo que quiere antes de temer decepcionarlo? ¿Cómo puedo descubrir qué es lo que quiere de mí ahora? quiere de mí que yo sea como Él. Es sencillo. Es encantador. ¿Qué quiere decir ser como Él? Ser como Él es ser bueno y benevolente y acercarse a toda la humanidad y amar toda la creación, todo el mundo, como si yo estuviera en lugar de Dios. Entonces, ¿cómo es ese temor en ese contexto? El temor es de no poder hacer esto y hasta qué punto yo quiera ser como Él, pero a pesar de todo, temo no poder ser como Él. ¿Qué es lo que me va a molestar? Porque Dios es la fuerza superior que está por encima de la naturaleza. Y toda la naturaleza está bajo su control. Y yo en total soy una criatura tan pequeña, tan baja, que cómo puedo ser como Él. Él siente todo, comprende, hace todo y organiza. Controla toda la realidad, desde el átomo más pequeño hasta las galaxias y toda la humanidad, sobre todo. Y yo, en total, ni siquiera entiendo quién soy y qué soy. Entonces, resulta que yo, que quiero de alguna manera acercarme a Él, entiendo de alguna manera hasta cuánto está más allá de mi poder. Entonces, ¿qué voy a hacer? De esto que tengo ansiedad, tengo miedo de cómo ser en algo un poco parecido a Dios. ¿Un poco también es bueno para Él? Sí, también. No importa incluso hasta cuánto me parezco o llego a parecerme a Él. Pero es importante que yo trate de parecerme a Él tanto como sea posible. Entonces, ¿el temor es sobre el tema que no voy a tratar lo suficiente? Sí, ¿O que no voy a lograrlo? si no lo voy a lograr, eso ya es demasiado,
Digamos que yo no puedo ni siquiera tratarlo. Si usted ahora es como que Dios me da un cupón y que yo no lo voy a canjear, es como que me está invitando, ven, oren, crece, expándete, sé como yo y parece que no me doy cuenta. Eso es seguro, que no llevamos a cabo las expectativas del Creador. Está escrito en el libro del Zohar que hay 3 tipos de temor del hombre ante Dios. El primer tipo es que no va a recibir castigo de él en este mundo. El segundo tipo es que no va a recibir castigo en el infierno. Y el tercer tipo es que una persona temerá a Dios no por los castigos que pueda recibir de él, sino porque Él es grande ante sus ojos. ¿Puede usted explicarme un poco de estos 3 tipos de temor? El temor número 1 y el número 2 son aquellos que temen los castigos en este mundo o castigos en el mundo por venir. Esos son castigos que surgen del ego de la persona. Pero el tercer temor es que teme no cumplir las expectativas que el Creador espera de él, no poder ser como debiera ser. Él debe ser, y no alguien diferente, ni Moisés, ni otro tipo de personas especiales, sino que Él mismo, hasta cuando tiene cualidades que Dios creó para Él, y que no use estas cualidades de la forma correcta. Ese es en realidad su temor, su ansiedad. Quiero entender por un momento lo que estamos hablando. ¿Dios realmente manda castigos? No, Él no nos da castigos. Nos brinda oportunidades todo el tiempo para avanzar y acercarnos a Él. Y estas oportunidades debemos tratar de aprovecharlas. Y aquí está el problema. La pregunta es si conseguimos aprovecharlas o no. Y la persona piensa y le parece que no tiene tanto éxito. Y aquí está todo nuestro trabajo, todas nuestras expectativas, nuestras plegarias. Por un lado, doy gracias, agradezco al Creador por crearme como soy y no me quejo de nada de lo que Él creó en mí, porque eso sería faltarle el respeto a su trabajo. Eso sería por una parte. Por otro, que quiero con todas mis fuerzas cumplir con lo que se me ha asignado. Está escrito en el libro del Zohar que el temor es el primer mandamiento de todos. Sí, ¿Por qué es el temor el primer mandamiento? primero que nada, porque incluye todo lo que la persona debe hacer. ¿Qué quiere decir? En total significa que debo acercarme a Dios, que debo parecerme a Él lo más posible, y solo pedir por esto y para que este sea mi objetivo. Hay un verso, un párrafo que me gusta y dice, al final del día todo será escuchado. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el hombre. ¿Qué significa ese verso? Que eso es todo.
El fin del asunto es obedecer a Dios, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es todo el hombre. Eso es todo el hombre. No hay nada más que esto. Solo llegar al temor del Creador y llevar a cabo sus mandamientos, lo que Él quiere de la persona. ¿Qué es? ¿Dios quiere que le temamos? No, no es el miedo, es entender cuánto necesitamos tratar de mejorar, cambiarnos y hacernos similar a Él. Digamos mejores desde un punto a otro. Entonces digamos, ¿dónde estoy ahora y dónde voy a mejorar? A eso se le llama medida de emoción. ¿Hasta cuánto la persona se hace a sí mismo similar al Creador? Por lo tanto, debemos llegar al reconocimiento de la situación actual en la que somos completamente opuestos a Él. ¿Bajo qué aspectos somos opuestos? Opuestos en nuestras cualidades. ¿Qué cualidades exactamente? En las cualidades, digamos, lo principal es la cualidad del temor y que queramos ser similar a Él. Para ser similar a Él, escuché antes que dijo que ser similar a el Creador es ser bueno y benevolente como Él. Sí, El hombre fue creado con una naturaleza diferente. Si la naturaleza del Creador es ser bueno y benevolente con todos, sí, la persona es y está cercano solo a sí mismo. la persona fue creada opuesta ¿Qué exactamente es opuesto de qué? de Dios. ¿De la naturaleza de su creación? Sí, Es como que Dios pensara solo en hacer el bien y el hombre piensa... solo piensa para hacerse el bien por sí mismo. Entonces, ¿podemos definir ese estatus como cualidades opuestas? Sí, Entonces, el hombre piensa solamente en sí y la naturaleza de Dios es pensar en todos y cómo hacer el bien para todos. Entonces, como el temor comienza a elevarme de aquí a acá, ¿dónde está el temor aquí entre estos dos? que todo el tiempo debo revisarme constantemente hasta qué punto me acerco y me hago similar al Creador. ¿El temor es un objetivo en sí mismo que se tiene que llevarme a algo diferente? No, no es el objetivo. ¿Cuál es el tema, el objetivo? Adhesión, la concordancia, hasta cuánto yo me hago similar al Creador. Usted dijo medidas de adhesión. Sí, ¿Hay medidas? sí, hay realmente. Podemos decir que es como una regla con la cual puedo subir a la divinidad. ¿Qué es lo que mido con esta regla? ¿Hasta qué punto soy similar a Él? Está escrito en las fuentes que todo está en las manos del cielo, excepto el temor al cielo. ¿Puede explicarme esto? Que el miedo de los cielos es lo que verdaderamente el Creador le dio al hombre para que, y que no presiona al hombre, sino que le da a la persona el anhelo por esto, hacerse similar al Creador. ¿Qué quiere decir que no presiona? No exige de esto en forma directa. Entonces, ¿qué? La persona debe desarrollarse y alcanzar un estado en el que quiera ser similar al Creador. Y entonces, cuando haga todo tipo de acciones que lo influyan de forma tal para hacerse similar al Creador. Como el estudio de la Cábala ayuda a la persona a desarrollar el temor. A través del estudio de la Cábala, atraemos de arriba del Creador, de las alturas, una fuerza especial que nos corrige. ¿Qué es lo que arregla en mí? ¿Qué es lo que corrige en mí?
las cualidades de la persona. Leí en la Kabbalah que hay dos etapas principales en el desarrollo espiritual de una persona. Una etapa es el temor y la segunda etapa es el amor. Sí, Entonces, metamos a la imagen el amor. ¿Dónde el amor está en relación con el temor? deben ir juntos, aunque no nos parece que sea posible, que hay una gran distancia entre ambos, incluso que sean opuestos. Pero necesitamos llegar a una situación donde tanto el temor como el amor trabajen ambos para hacernos similar con el Creador. Entonces, explíqueme, ¿son como dos piernas con las cuales avanzo? Sí, Ok, explíqueme cuál es la pierna del temor y cuál es la pierna del amor. la pierna del temor, digamos, es el pie izquierdo y la pierna del amor es la derecha. Y así camino hasta llegar a apegarme, a adherirme al Creador. ¿Son emociones que debo activar en mí? Sí, Entonces, el sentimiento de temor. Hablamos ya mucho en que no voy a responder a las expectativas de poder acercarme. Entonces, ¿cuál es la emoción del amor? que si quiero acercarme a Él, aferrarme a Él, hasta tal punto que no haya distancia entre Él y yo. ¿Qué es lo que sentiré cuando eso comience a pasarme? Sentiré que hay en mí las mismas cualidades como el Creador y que seré similar a Él en todo y que no habrá distancia entre nosotros. Entiendo que en la Kabbalah se habla de los mundos superiores eternos. ¿Dónde está el temor en relación con estos mundos? El temor es la misma fuerza que constantemente me despierta a acercarme al Creador. ¿Y dónde están los mundos? Los mundos es la distancia entre nosotros. ¿Dónde están estos mundos que dicen son superiores? Se encuentran en las emociones de la persona. ¿Realmente dentro de mí? Sí, ¿Cómo las encuentro? ¿cómo las encuentras? Por el hecho de que buscas acercarte a Elohim, al Creador. Entonces comienzas a estar cada vez más claro hasta cuánto estás con Él, en cuántos grados, etapas, si estás lejos de ser similar a Él. ¿Descubrir la distancia es bueno o malo? Esa es la verdad. No importa si es bueno o malo, pero eso ayuda a la persona a dar pasos más claros. Expandamos el punto de vista. Digamos que más y más personas en el mundo de todas las naciones logran avanzar en este temor correcto. ¿Cómo esto afectará a nosotros como especie humana? Sabremos cuál es la verdad, a qué debemos llegar todos, cómo debemos acercarnos unos a otros, cómo nosotros, en el acercamiento entre nosotros, también nos acercamos al Creador. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué si nos acercamos unos a otros también nos acercamos al Creador? Porque con esto simplemente nos acercaremos a la verdad, a la fuente, a nuestra fuente, a nuestro centro. ¿Usted puede imaginar un mundo en el cual cada persona camine con ese temor interno que no puede ser bueno y benevolente como el Creador? ¿Qué tipo de mundo es? Es algo completamente diferente. ¿Es posible imaginar algo así? Sí, sí, es como una persona en día piensa en sí mismo, hasta cuánto va a ganar, si va a tener salud, si va a triunfar en todo tipo de cosas.
Así cada uno se da vueltas en su vida, a pesar de que es necesario hacer todas las cosas para mantenerse a sí mismo, a su familia, pero el propósito principal de su existencia es acercarse a Él. ¿Qué nos dará? ¿Qué nos dará? Nos dará una sensación de que Él existe en el mundo, que es completamente bueno y que Él alcanza la esencia del mundo y la verdad en la vida. Y eso es todo. En estos últimos minutos conectó la palabra temor con la palabra verdad. ¿Cuál es la relación entre ambas? Es lo mismo, por así decirlo. Cuando si la persona alcanza el temor a través de esto, la persona logra la verdad. Desgraciadamente nuestro tiempo está llegando al final y quiero comenzar a resumir. Usted me enseñó cosas hermosas y muchas. ¿Cuál es la definición más simple que usted puede dar cuando hablan de la cábala del temor? ¿Y qué se refieren? ¿Qué es el temor? Temor es que yo aún temo de no ser similar al Creador. ¿Qué es lo que me desea a mí de corazón a corazón como una persona que comienza a interesarse en la sabiduría de la Kabbalah en relación a ese concepto de temor? Saber que la meta de la vida de la persona es alcanzar, si no es en esta vida, en la próxima encarnación, y a pesar de todo, llegar a hacerse similar al Creador. Muchas gracias, Rav Leitman. Fue maravilloso. Gracias también a ustedes que estuvieron con nosotros en conceptos básicos de la sabiduría de la Kabbalah, el temor. Hasta la próxima vez, todo lo mejor.